Bueno, buenos días. En los siguientes minutos vamos a platicar sobre tuberculosis, que es una enfermedad que sigue estando vigente, sobre todo en la población de pacientes que estamos viendo. Y bueno, es un tema realmente amplio, entonces la idea es tratar de tocar algunas cosas importantes de estos puntos, sobre todo generalidades, algo del cuadro clínico en estos pacientes. Todo lo que son herramientas diagnósticas, que yo creo que es bastante interesante, hacer algunas consideraciones sobre tratamiento y finalizar con las recomendaciones de las guías para saber cuáles han sido los cambios, ¿no?, en los últimos años. A manera de introducción, bueno, me gusta siempre plantear que la enfermedad realmente es bastante vieja, ¿no?, y que ha acompañado a la humanidad desde hace ya muchos años, y estos son solamente algunos de los personajes famosos que han sido víctimas de la tuberculosis, en donde está pues Alejandro Magno, varios músicos como Mozart, está Chopin, Paganini, algunos pintores como Gauguin también, Laennec, que fue uno de los que empezó con el uso del estetoscopio, pues se infectó de tuberculosis y falleció, Adolfo Becker, poeta español, está también Edgar Allan Poe, está esta pionera de la enfermería moderna, que es Florence Nightingale, también ella falleció de tuberculosis, y Simón Bolívar, ¿no? Pero son unos pocos de los muchos que han fallecido por esta enfermedad. Sabemos que las dos enfermedades realmente incrementan la mortalidad y la morbilidad de los pacientes, y cuando ambas se presentan en la misma persona, pues representan un enorme reto para el mismo control de la tuberculosis. A nivel mundial, tuberculosis y VIH encabezan las dos causas de muerte por causa infecciosa, entonces eso es importante. Y de los datos que nos arroja la OMS del 2011, el número de casos nuevos que se documentaron fue pues más de 8.5 millones de pacientes, de los cuales 13% también tenían VIH. Sabemos que fallecieron cerca de 1.4 millones, de los cuales 430,000 también tenían VIH. Entonces, el hecho de que las dos enfermedades coexistan en el mismo hospedero, pues hacen un sinergismo mortal en muchas de las ocasiones. Entonces, sí, es importante identificarlas a tiempo. La mortalidad ha disminuido desde la década de los 90 hasta un 41%. Y bueno, sabemos que también que la población de VIH, aproximadamente el 10% de los pacientes van a desarrollar tuberculosis en algún momento de su evolución, y el riesgo es sobre todo en los primeros 2 años de haberse infectado de tuberculosis. Casi el 50% hacen una enfermedad clínica. El riesgo puede ser tan alto de los pacientes que tienen VIH hasta de un 7% anual, ¿no?, de desarrollar tuberculosis. Y bueno, esto que ya les comentaba, ¿no?, que siguen siendo las causas más importantes de muerte por problema infeccioso a nivel mundial. Del agente causal, bueno, esto ya lo sabemos, la tuberculosis como tal está producida por uno de los 4 microorganismos que forman parte del complejo M-tuberculosis, de los cuales, pues, M-tuberculosis es realmente el principal patógeno para el ser humano, ¿no?, aunque también, pues, hay algunas infecciones por Mycobacteria bovis, ¿no?, para el hombre, pero el más patógeno por mucho es tuberculosis. Ahora bien, a cualquier persona realmente le podría dar tuberculosis en el caso de que estuviera expuesta con el agente, pero bien sabemos que hay algunos factores de riesgo mucho más importantes para esto. Obviamente, pues el hecho de tener VIH aumenta el riesgo, pero bueno, el hecho también de tomar cualquier tipo de medicamento inmunosupresor, sobre todo todos los que están ahorita saliendo al mercado para el manejo de enfermedades reumatológicas, todos los anticuerpos monoclonales, pues esos conllevan también un riesgo. Pacientes que tienen diabetes mellitus, que ya han desarrollado ya falla renal, ¿no?, que están en la etapa terminal, también son una población de riesgo. Pacientes que tienen bypass digestivos, gastrectomías, esto lo digo por las cirugías para reducción de peso, que también es algo pues que se está incrementando en los últimos años. Pacientes que tienen abuso de sustancias, pacientes que ya han tenido algún dato radiográfico de tuberculosis, es más fácil que tengan una reactivación. Pacientes con algún problema oncológico, ¿no?, sobre todo cáncer de cabeza y cuello, alguna enfermedad hematológica, y bueno, cualquier uso de esteroides de forma prolongada pues incrementa el riesgo de desarrollar tuberculosis. Ahora bien, ¿cuáles son las localizaciones más frecuentes? Bueno, por mucho sigue siendo el pulmón, ¿no?, el primer órgano blanco que es afectado por la tuberculosis, y a nivel extrapulmonar en personas que no tienen VIH es aproximadamente del 20%. Sin embargo, este número se puede incrementar casi hasta un 50% en algunas zonas más endémicas en poblaciones que tienen VIH.
Y dentro de las áreas fuera del pulmón más afectadas, por mucho está primero el sistema linfático, todo lo que son ganglios, después pleura y ya en mucho menor número meninges, ¿no? Y cuando ambas coexisten, aproximadamente se calcula que es en un 7%, para tener más o menos las proporciones. Ahora bien, el cuadro clínico generalmente lo ubicamos muy bien como una tos crónica, ¿no?, que dura más de 3 meses, pérdida de peso, sudoración nocturna y fiebre. Sin embargo, en pacientes que tienen VIH, dependiendo obviamente por la cuenta de CD4, a veces la manifestación clínica pues no es tan evidente, no tan de libro, y es posible que el paciente solamente se presente con síndrome de desgaste, o puede ser que nada más tenga, si acaso, algo de tos seca, no, ahí medio ocasional, y realmente debe de ser algo que debemos de pensar, no, de considerar para poderlo buscar, ¿no? Es tan importante esto de las manifestaciones atípicas y del hecho de que los pacientes muchas veces no tienen baciloscopías positivas, que de hecho hay algunas guías de manejo también para este tipo de población en donde muestran algunos algoritmos, en donde si no contamos con todos los recursos muchas veces de laboratorio para el diagnóstico, bueno, pues sugieren algunos algoritmos de manejo, ¿no?, de no usar, por ejemplo, antibióticos de tipo quinolonas, ¿no?, que nos pueden enmascarar al principio a lo mejor el diagnóstico, y que pues dan algunas pruebas, ¿no?, prueba y error para hacer el diagnóstico de tuberculosis. Esto lo pueden consultar en las guías de la OMS. En relación a las herramientas diagnósticas, bueno, yo creo que lo más importante, como mencionaba hace un momento, es tener la sospecha clínica. Hay una frase que me gusta mucho que dice: los ojos no ven lo que la mente no piensa, ¿no? Entonces, si no lo pensamos, pues obviamente nos puede pasar enfrente y no lo vamos a identificar, ¿no? Si contamos con una radiografía y una tomografía, bueno, pues van a ser obviamente herramientas muy útiles para ver si hay alguna afección pulmonar, sabiendo que es el primer órgano de afección. Las baciloscopías pues también son útiles, son baratas, son asequibles en la mayoría de los lugares. El PPD pues tiene sus asegúnes, eso lo voy a comentar en un momento, pero obviamente va a depender mucho de la cuenta de CD4. Por lo general, en nuestro país todavía los pacientes están diagnosticando cuando tienen menos de 100 CD4, entonces ahí la utilidad del PPD pues realmente es muy pobre, ¿no? Pero bueno, tiene otros usos. Pruebas serológicas, aquí las menciono nada más de forma anecdótica, porque realmente ya absolutamente no se usan. O sea, si un médico ven que pone anticuerpos de tuberculosis, ¿no?, en su receta, pues huyan y cuéntenselo a quien más confianza le tengan, porque eso sencillamente ya no tiene ninguna utilidad, ¿no? Pruebas enzimáticas, aquí entra lo que es el ADA, que es sobre todo para apoyo diagnóstico en algunas presentaciones extrapulmonares, como puede ser derrames pleurales ocasionados por tuberculosis, o también a nivel de ascitis, ¿no?, hacer la identificación del ADA para tuberculosis peritoneal. Patología, pues obviamente también vamos a tener la identificación de granulomas. Los cultivos, que siguen siendo el método estandarizado por elección y el elegido, ¿no?, el ideal para hacer el diagnóstico. Y tenemos otras herramientas diagnósticas de tipo molecular que ahorita les voy a comentar. En relación a la baciloscopía, bueno, esta es una prueba diagnóstica ya viejísima, tendrá yo creo que desde 1880, que fue pues descrita, diseñada por estos dos médicos alemanes. Uno era bacteriólogo y otro era patólogo, y básicamente pues es la identificación de estos bacilos que son ácido alcohol resistente, que se tiñen de un color como rosado y que son muy característicos. Se puede realizar pues realmente en cualquier muestra, ¿no?, orgánica. Lo ideal para hacer el diagnóstico a nivel de TB pulmonar pues es pedir 3 esputos en 3 días consecutivos para aumentar obviamente la sensibilidad. Es un método pues bastante rápido, es barato, se hace en la mayoría de los lugares. Depende mucho también de la pericia de la persona que lo lee, ¿no? Entonces, gente que no está pues bien entrenada puede pues obviamente emitir resultados que sean incorrectos. No descarta que se identifiquen micobacterias endémicas, que eso es importante. O sea, nada más dice que hay un bacilo, no ácido alcohol resistente, pero no discrimina entre MAC, por ejemplo, y tuberculosis. Es una buena herramienta para detectar tuberculosis activa, que eso es también importante. Y bueno, realmente se identifica cuando hay 1 a 5 bacilos en 100 campos de frotis, y la sensibilidad es realmente baja, eso es importante saberlo. En gente que no tiene VIH, que en general tienen una buena respuesta inflamatoria, que sí producen pues cavitaciones muchas veces, que son las que más están pobladas por los bacilos, pues son los que más cantidad de bacilos van a tener en la expectoración, e incluso en esa situación, digamos, idónea, vamos a tener una sensibilidad de 45 a 65%. Esta sensibilidad puede ser tan baja como de 20%,
10% en gente que tiene VIH, ¿de acuerdo? Entonces, beca negativa, pues no descarta obviamente tuberculosis. Y aquí les ejemplifico esto, ¿no? De la pobre sensibilidad y especificidad, no nada más en pacientes con VIH, también en población pediátrica tenemos este problema. Tan solo datos de África subsahariana en el 2010, se calcula que de los nuevos casos de tuberculosis, casi 56% eran beca positivas, pero todo el resto eran baciloscopías negativas, ¿no? Y aún así, pues obviamente tenían el diagnóstico de tuberculosis. Algunos países tenían sensibilidades pues tan bajas como de 32%. Y la sensibilidad también pues va a depender mucho del líquido en donde se realice la baciloscopía. El líquido cefalorraquídeo es de donde más bajito pues se va a encontrar la baciloscopía, la sensibilidad, y a nivel de orina es muy alto, pero es importante aquí hacer la mención que la baciloscopía en la orina no sirve, ¿no?, para hacer diagnóstico de tuberculosis renal, porque pues ahí vamos a encontrar algunas micobacterias saprófitas que pueden pintar obviamente la tinción y no por eso va a tener tuberculosis, así que para hacer diagnóstico sería en todo caso cultivo, ¿no?, cultivo de orina. El cultivo pues es realmente la herramienta más útil, ¿no?, que tenemos para hacer el diagnóstico, es el gold standard. Hay básicamente dos medios, un medio líquido y un medio sólido. El medio líquido pues el nombre va a variar dependiendo de la marca del aparato, pero el más comercial, el más común es el Midget, que ahorita les enseño una foto. Este es bastante rápido, es un método muy enriquecido, entonces cuando tenemos a la micobacteria ahí realmente sale positivo como en 7 o 10 días, ¿no?, después del cultivo. En el medio sólido es bastante más lento, este es el Lowenstein-Jensen, es así como que el típico, de color como verde, y se van a empezar a identificar las colonias de las bacterias de esta forma más o menos, y muchas veces por la morfología de la colonia eso también puede ayudar para identificar la especie. Se pueden hacer obviamente en ambos estudios, en ambas pruebas de sensibilidad, que es importante, y de resistencia, ¿no? Y obviamente pues la identificación de la especie. Entonces, pues esto es lo idóneo cuando se cuenta con ello. Y estas son algunas de las fotografías. Nosotros contamos con los dos aparatos aquí en el hospital y yo creo que en muchos hospitales también. Este es el famoso Bactec, que ocupa ácido palmítico, que está marcado con carbono 14, o sea, emite radioactividad. Y entonces cuando yo siembro aquí la muestra, ya sea un hemocultivo, una expectoración, esto se coloca acostado, o sea, todas las botellas van acostadas y hay un lector de rayos X, de láser, en la parte de atrás, y entonces cuando hay crecimiento de algún microorganismo, pues hay obviamente liberación de CO2 y entonces se prende, ¿no?, el foquito del aparato detecta eso y entonces pues el químico viene, ve la lectura, ¿no?, en el carril, no sé, A4 está positivo y entonces ya lo saca y lo puede cultivar, ¿no?, y hacer la identificación. Este es bastante útil y casi en unos 10 días yo ya tengo el crecimiento del 90% de las muestras, ¿no?, obviamente cuando son positivas. Y este otro aparato es el famoso Midget, que no usa nada de radioactividad, esto más que nada es un método colorimétrico y ese también es bastante rápido, ¿no?, como en unos 7 a 10 días. Bueno, de patología sabemos que podemos mandar cualquier muestra, ¿no? Sobre todo esto va a ser muy útil para manifestaciones extrapulmonares, cuando tomamos biopsias de pleura o de peritoneo o de ganglio, pues lo que esperamos que nos reporte es la presentación de este granuloma, que si no es patognomónico de tuberculosis, obviamente es muy sugestivo de esta enfermedad. Es muy importante también que le pongamos nombre y apellido, ¿no?, a los casos de tuberculosis, y eso también para fines de epidemiología y también para que pueda ser bien interpretado por los médicos que obviamente van a estar en contacto con ese paciente, ¿no? Hay que saber si el paciente, por ejemplo, es un paciente con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar, ¿no?, si es un caso nuevo, si tuvo baciloscopía positiva o negativa, eso también es muy importante para la situación de control de contactos. Si ha tenido tratamiento previo y además si es un caso ya curado, ¿no?, si es una recaída, si es un fracaso, si es un abandono, o sea, ponerle siempre apellido a esto para que lo podamos documentar bien y además tratar de la forma correcta. En relación a las herramientas diagnósticas de tipo molecular, bueno, voy a comentar aquí brevemente lo del PCR. Esta es una prueba también pues bastante útil. Tiene una sensibilidad y una especificidad bastante buenas, pero esto siempre y cuando la baciloscopía sea positiva, porque obviamente pues va a depender del material genético que haya, ¿no? A mayor número de bacilos, pues mayor posibilidades hay de que lo detecte.
Si la baciloscopía de entrada es negativa, puede bajar la sensibilidad hasta un 60%. Entonces también eso es muy importante saberlo y tenerlo en mente. Es importante saber que no distingue entre bacilos muertos y vivos, ¿no? Entonces yo nada más puedo decir que tuvo PCR en la expectoración, pero no sé si es una TB activa, ¿no? Eso obviamente pues va a ser útil toda la información clínica que dé el médico. Requiere la interpretación, lo que les mencionaba ahorita, y bueno, pues si hay casos de falsos negativos, obviamente esto que les comentaba, si hay bajo número de bacilos, es una beca negativa de entrada, pues obviamente es más fácil que me dé un falso negativo. Hay algunas sustancias que son inhibidoras de la TAC polimerasa, que es una enzima que se utiliza en el proceso del PCR, tan fácil como usar talco en los guantes para tomar la muestra, para manipularla, puede contaminar la muestra y dar un falso negativo. Y falsos positivos, sobre todo si hay una infección latente, ¿no?, de tuberculosis, o bien contaminación con otras micobacterias en el laboratorio. Y bueno, una de las favoritas y que se ha vuelto así como la consentida de todas, y yo creo que ya han escuchado de es el famoso GeneXpert. ¿Ya lo han escuchado? Sí, ¿no? Ya. Esta es una maravilla, la verdad. Es una herramienta que ha venido a revolucionar todo lo que es el abordaje y el manejo de la tuberculosis. Es una prueba que empezó a ser diseñada más o menos en el 2005, 2006, y fue tan buena la evidencia y los resultados que aportó que rápidamente salió una publicación en el New England Journal of Medicine, que ahorita les voy a enseñar una fotografía, en donde pues hace evidente, ¿no?, la eficacia que tiene este estudio. Es un estudio pues genético, ahorita les explico un tipo de PCR, y inmediatamente en cuanto sale la publicación del New England en 2010, que habrá sido por ahí de septiembre, octubre, se reúne un comité de expertos de la OMS, analizan toda la información y hacen una modificación de las guías de la OMS y ya lo meten como una recomendación, ¿no?, para hacer el diagnóstico, sobre todo en población que tiene VIH y también en personas en donde se sospecha que pudieran tener resistencia de la tuberculosis o tuvieran TBMDR, ¿no?, básicamente, y se hace ya una recomendación tipo 1, ¿no? Entonces, esto realmente es muy importante y de hecho es tan fácil de utilizar y tan rápida que incluso en algunos poblados en África pues ya cargan el aparato del GeneXpert. Hay algunos que son portátiles, los cargan en la camioneta, se van a alguna aldea, hacen el diagnóstico está en una hora y media más o menos, y en ese momento pues ya empiezan el tratamiento, ¿no? Entonces, imagínense las ventajas, ¿no?, y el impacto que esto tiene. Los resultados, bueno, son rápidos, detecta tuberculosis como tal, o sea, complejo M tuberculosis, y también si hay resistencia a la rifampicina, porque identifica un gen de resistencia. Requiere mínimos requerimientos de bioseguridad, es muy importante saber esto, o sea, no se requiere de un laboratorio así con grandes instalaciones, se requiere mínimo entrenamiento y realmente se puede hacer en cualquier laboratorio convencional, así que es muy útil. Y como les decía ahorita, o sea, ya la OMS desde el 2010, 2011 ya lo tiene como primera prueba diagnóstica cuando hay sospecha de TB-MDR y también coinfección con VIH. Esta es la fotografía sacada del artículo que les comento del New England y realmente pues está muy padre porque el paciente pues da la expectoración, se mezcla a una relación que ya está ahí bien establecida con una sustancia que es inactivante, ¿no?, para que no sea contaminante esto, básicamente que no tenga riesgo de transmisión. Se introduce ya la mezcla en un cartucho especial, obviamente que embona perfectamente aquí bien en el aparato, y entonces ya dentro del aparato se llevan a cabo todos los pasos de la PCR de forma automatizada, ¿no?, sin tener que agregar ninguna sustancia ni meter mano, absolutamente nada, y en un lapso más o menos de 1:45 ya el aparato muestra, ¿no?, este resultado que dice, bueno, MTB detectado, ya sea low, dice medium o high, ¿no? Y también en la parte de abajo en una segunda línea aparece si se identificó el gen de la resistencia a rifampicina. Y esto es muy importante porque se calcula que aproximadamente el 90% de los pacientes que tienen resistencia a la rifampicina también son resistentes a isoniazida, ¿no? Entonces es una prueba de escrutinio bastante útil para identificar este problema que obviamente pues el abordaje y el tratamiento es muy particular, ¿no? En relación al PPD, bueno,
3 palabras nada más. Sabemos que se interpreta de 48 a 72 horas después de su aplicación. Este nos da sobre todo una lectura de hipersensibilidad retardada, ¿no? Sabemos, o sea, nada más si el paciente ha estado en contacto con la tuberculosis, pero obviamente no habla de enfermedad activa. Si yo tengo un PPD positivo, pues obviamente tengo que ver forzosamente si el paciente tiene datos clínicos, hacer una radiografía, etcétera, ¿no? Para darle la interpretación. Y la lectura se hace de la induración, no del eritema, eso es muy importante. Y de acuerdo a la población, pues va a ser la lectura positiva, ¿no? Cualquier paciente sin riesgo, 15 milímetros va a ser la lectura positiva. Pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, pacientes con VIH, 5 milímetros ya es positivo. Nosotros, que somos médicos, personal de salud, estaríamos aquí, 10 milímetros, ¿no? Más o menos para que ubiquen los parámetros. Estos son algunas imágenes que les quiero compartir de pacientes que hemos visto aquí, de radiografía. Este es un paciente que llegó a la consulta con un cuadro de pérdida de peso leve, como unos 4 kilos en 6 meses, pero sobre todo tenía una tosecita que no se le quitaba. Ya había pasado por varios médicos, les habían dado varios ciclos de antibióticos y bueno, la radiografía realmente no mostraba nada que nos llamara la atención, la verdad. Le solicitamos una tomografía y es aquí donde se hizo evidente pues todo este patrón miliar tan finito, ¿no?, que podemos encontrar aquí. Era un paciente recientemente diagnosticado con VIH y bueno, aquí un infiltrado de llenado alveolar, ¿no?, nada más del lado derecho. El paciente recibió tratamiento, se le hizo un estudio de control unos meses después y bueno, ya vemos que está un poco más limpia la imagen, ¿no? Pero realmente la pura radiografía no llamaba mucho la atención. Este otro paciente es un paciente joven, un chico transexual, que llegó referido por un no recuerdo si era un hospital general, como un probable linfoma, ¿no?, mediastinal por el ensanchamiento que tenía aquí en la radiografía. Se le pide una tomografía y bueno, se evidencian estos conglomerados ganglionares a nivel mediastinal. Quizá no se ve muy bien aquí, pero sí es un estudio con medio de contraste y se ve un poquito más reforzado en la parte periférica y más hipodenso en el centro. Y bueno, este paciente se le realizó una mediastinoscopía, se mandó a patología, a microbiología y bueno, salió positivo para MTB y lo curamos del linfoma, ¿no? Esta paciente es una chica joven también, como de 25 años, que llegó también francamente inmunosuprimida, 17 CD4, una carga viral altísima, reciente diagnóstico también, y básicamente por un cuadro de fiebre, de dolor faríngeo, muy importante, y con la famosa voz de papa caliente. Pasó al área de otorrino, la revisaron y todo, y bueno, se veía una protuberancia aquí del lado derecho que empujaba pues prácticamente todo lo que era el pliegue palatino, la desviación también de la úvula, tenía esta bola o masa palpable. Se programó una tomografía y bueno, pues sí tenía estos ganglios aquí cervicales muy francos, ¿no?, con hipodensidad central y sobre todo pues esta lesión o masa retrofaringia que sí tenía el riesgo de obstruir, ¿no?, la vía aérea. Ella entró a quirófano y todo, se drenó esto y se mandó a cultivar y resultó ser tuberculosis. Entonces realmente las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas en los pacientes que tienen VIH. Esta chica, bueno, pues de una vez le tomamos también tomografía de tórax. La radiografía realmente, pues otra vez no llamaba la atención, ¿no? Y sin embargo, la paciente tenía estas cavitaciones apicales bastante evidentes. Muy probablemente ella tuvo tuberculosis en la infancia, lo más probable, dado que hizo cavitaciones, o sea, su sistema inmunológico yo creo que estaba bien, y finalmente hubo una reactivación ya cuando dio lo del VIH, y entonces pues vemos ya esta destrucción apical, ¿de acuerdo? Porque generalmente esto no lo vemos en pacientes recién infectados por tuberculosis que tienen VIH, ¿ok? En relación al tratamiento, bueno, creo que esto ya me lo podría saltar, está muy fácil, ¿no? Para ustedes sabemos que de forma general, bueno, son 6 meses de tratamiento, una primera fase, 2 meses, segunda fase, 4 meses, primera fase siempre 4 fármacos, segunda fase 2 fármacos. Lo ideal, y eso pues también son recomendaciones de la OMS más o menos recientes, es que sea ya diario, estoy diciendo hasta domingos, ya ni siquiera descansar los domingos. Sin embargo, pues si lo hago así, las tabletas no me alcanzan, ¿verdad?
Entonces, bueno, pero en teoría sí debe de ser. Y segunda fase son 4 meses, y esto pues obviamente lo puedo yo prolongar dependiendo de la presentación del paciente, ¿no? Muchas veces para tuberculosis ganglionares nos vamos a 9 meses, y obviamente hay algunas indicaciones muy puntuales para 12 meses, ¿no? Que sabemos son TB meningia, TB espinal, ¿no? TB ósea, serían pues las que nos marcarían extender un poco el tratamiento. Ahora bien, en relación al inicio de tratamiento, ¿no? De antirretrovirales en pacientes que tienen tuberculosis, bueno, sí fue un motivo de discusión y de controversia durante muchos años. Ya tenemos resultados, que eso ya está mucho más fácil y facilita las cosas, pero bueno, esto no fue tan fácil hace unos años y les quiero nada más recordar esto. Hasta hace poco pues no teníamos muy claro cuándo empezar los antirretrovirales en pacientes que llegaban con TB y con VIH, y el momento óptimo para el inicio pues no estaba bien claro porque pues ambas opciones tenían sus pros y sus contras, ¿no? El empezar tratamiento de forma simultánea, o sea, medicamentos para TB y medicamentos para VIH, pues obviamente incrementaba el riesgo de CIRI, de los síndromes inflamatorios de reconstitución inmune, obviamente ponía en riesgo la situación de las interacciones farmacológicas, había una polifarmacia, la probabilidad de apego también pues era pues complicada en los pacientes que tenían que tomar varias tabletas al día, más los medicamentos de profilaxis, ¿no? Para las oportunistas. Y por otra parte, el dejarlo de forma diferida, ¿qué quiere decir? Que empezábamos primero el tratamiento de TB y semanas después empezábamos el de VIH o meses después, pues obviamente dejaba al paciente descubierto para poder adquirir otras infecciones oportunistas, y pues aquí estábamos también un poco como a la deriva, ¿no? Sin embargo, se hicieron varios ensayos clínicos, de los cuales pues ya tenemos resultados de todos. Básicamente fueron 3, yo creo que esto es importante nada más como breviario cultural. Uno grande que se hizo en Sudáfrica, el famoso SAPIT, otro que fue un estudio multicéntrico, el estudio STRIDE, y otro que se hizo en Camboya, llamado Camellia, todos ellos con pues un buen número de pacientes, la gran mayoría con CD4 bajos, creo que los más altos eran los del SAPIT, que aceptaban a menos de 500 de CD4, sin embargo la media de todos, si se dan cuenta, era bajo, ¿no? 150, 70 y 25, y bueno, aquí la idea era básicamente hacer varios brazos de tratamiento, ¿no? En el caso del SAPIT hicieron 3 brazos de tratamiento, que ahorita les platico con más detalle el STRIDE, que era empezar dentro de las primeras 2 semanas los 2 tratamientos, o bien esperarse hasta la semana 8 y 12, y en el Camellia era empezar bastante similar en las primeras 2 semanas y después 8 semanas después. El tratamiento bastante similar en los 3. Nosotros aquí en el CIEN hicimos también uno similar, solo que nosotros empezábamos en la primera semana y después 8 semanas después. Y bueno, los resultados realmente de todos fueron bastante iguales, ¿no? Entonces, de ahí es que se modificaron las guías de manejo. Les platico del SAPIT muy rápido porque creo que ese es uno de los más importantes. En el SAPIT básicamente se hicieron 2 brazos de tratamiento. Un tratamiento que le llamaron terapia integrada, ¿no? Que tenía a su vez como 2 subgrupos. En el primero se empezaba en las primeras 4 semanas después de haber iniciado el tratamiento para TB. Y el de terapia integrada tardía iniciaban en las 4 semanas posteriores al término de la fase intensiva, o sea, terminaban la fase intensiva de tratamiento y cuando empezaba la fase de sostén, ahí empezaban antirretrovirales. Y la terapia secuencial, ellos de plano terminaban todo el tratamiento de tuberculosis y a los 6 meses empezaban el tratamiento antirretroviral. El tratamiento era similar en todos, el antirretroviral era una composición de Favirenz, 3-TC y DDI, y ellos ingresaron a los pacientes que tuvieran BK positiva. Para ellos eso bastó para hacer el diagnóstico de tuberculosis. Pero bueno, fue tan importante la diferencia que hubo en mortalidad entre los 2 brazos que en septiembre del 2008 se detuvo el brazo de tratamiento secuencial, ¿no? Se hace un análisis y monitoreo de datos por un comité de ética externo y dicen, ¿saben qué? Párenle porque se están muriendo muchos pacientes, ¿no? Había 56% menos mortalidad en el brazo de tratamiento integrado. Entonces, en ese momento se suspende ese brazo y todos los pacientes pues inician inmediatamente tratamiento, pero el brazo inicial pues se continuó y de hecho terminó en el 2011. De tal forma que en el 2011, si tienen la curiosidad, pueden ver el artículo también en el New England y vienen los resultados de los 3 estudios. Les voy a dar las conclusiones por si no lo quieren leer, pero la mayoría coincide, uno, en que entre más rápido empecemos antirretrovirales mejor.
sobre todo en pacientes que tienen menos de 50 CD4, ¿no? Menos de 50 CD4 hay que empezar el tratamiento en las primeras 2 semanas de haber iniciado tratamiento para tuberculosis. En todos ellos se observó una mayor frecuencia de CIRI, sí, también es cierto, pero no hubo una mortalidad alta relacionada a CIRI, ¿no? Entonces se mueren más si no empiezo antirretrovirales, pero sí, bueno, hay que vigilarlos de cerca porque van a presentar mayor frecuencia de CIRI. Estas eran las guías de octubre del 2011 de los Departamentos de Salud de Estados Unidos, y aquí básicamente lo único que decía era que en pacientes con menos de 200 CD4 el tratamiento se tenía que empezar entre 2 a 4 semanas, no hacía mayor comentario, y entre 200 y 500 entre la semana 2 y 4, ¿no? Esto se modificó por lo del SAPIT que les comento. Antes era, pues, lo dejaban un poquito como a criterio médico y decían, bueno, pues empiécelo cuando usted lo considere. Pero en este momento se hizo este cambio. Ahora, para febrero del 2012 y para 2013, que de hecho las nuevas guías de los departamentos de salud de este año ya no hubo cambios con respecto a las del año pasado, ya se hace esta diferencia muy importante que les comento. En pacientes con menos de 50 CD4, forzosamente tengo que empezar en las primeras 2 semanas, ¿no?, de haber empezado tratamiento para tuberculosis. Y en aquellos que tienen 50 o más, pero están graves, o sea, tienen albúmina baja, IMC bajo, tienen un Karnofsky bajo, etcétera, en ellos lo ideal es empezar entre 2 y 4, ¿de acuerdo? Y aquellos que tienen más de 50 pero no están graves, bueno, ok, me puedo esperar hasta la semana 8 y 12, ¿de acuerdo? Y todos los demás, 8 y 12. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante y bueno, esto ya, la verdad es que se va a quedar así, yo no creo que ya cambie, porque ya no hay mucha duda al respecto. Y en relación a las guías de manejo de la OMS, pues también estos estudios que les comento, estos ensayos clínicos, tuvieron impacto en cambiar estas recomendaciones de atención, ¿no? Para las guías del 2009, pues decían, ok, inicien antirretrovirales en todos los pacientes que tienen coinfección, independientemente de la cuenta de CD4. Eso fue a raíz de que se empezaron a dar cuenta, pues que se morían más y se esperaban a que terminara todo el tratamiento de tuberculosis. Fue la llamada atención del Comité de Ética. Sin embargo, para el 2010, se dan cuenta, hubo una guía ahí metida, como que así al vapor, cuando salieron los resultados de todos los estudios, y entonces dice, bueno, primero iniciar el tratamiento para TB, pero que sean las primeras 8 semanas, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto, pues, está padre porque finalmente vemos que tiene un impacto, ¿no? O sea, todos los ensayos clínicos, toda la parte de la ciencia, pues, finalmente llega a modificar políticas de salud, ¿no? Entonces, básicamente es lo que les quería yo platicar. Y bueno, a manera ya de conclusión, sabemos que la tuberculosis y la infección por VIH son problemas de salud muy frecuentes en nuestro país, lo seguimos viendo, todavía no está erradicada la tuberculosis, para quien haya escuchado eso. Hay una relación bastante fuerte entre ambos microorganismos, o sea, se comportan como un binomio que puede ser letal en muchos pacientes. Es importante tratar de utilizar todos los recursos que tenemos a la mano, obviamente entre pues más específicos y sensibles mejor, tomografías, estudios de cultivos, si tenemos GeneXpert padrísimo. Si hay sospecha clínica, siempre pidamos la tomografía, no se confíen con una radiografía normal. Y bueno, también otra cosa que es importante, si no sabemos tratarla, pues lo mejor es decir no lo sé y mejor lo paso con alguien que sí lo sepa manejar, ¿no? Porque luego ya nos llegan pacientes muy toreados, la verdad, que ya tienen resistencias, ¿no?, a fármacos de primera línea, pacientes que han estado ya con un deterioro clínico muy importante y que obviamente acortamos sus expectativas de vida, ¿no? Y bueno, pues con eso es todo, no sé si tengan alguna pregunta o ya termino aquí. Bueno, me parece muy importante